BLW. Bueno, arrancamos planteando nuestros objetivos. ¿Por qué no arranca? Ahí está. Bien, bueno, nosotros nos planteamos como objetivo poder ver si el periodo de 6 a 24 meses, los llamados los 1000 días, si podría ser el momento óptimo para modificar las preferencias alimentarias y fomentar una alimentación saludable. En cuanto al método BLW, planteamos si impacta en un menor riesgo de obesidad, si favorece la autorregulación del apetito y saciedad, si afecta en las preferencias alimentarias, digamos, en la adultez, si favorece alargar la lactancia materna, y como contra, si está asociado a riesgos de asfixia, malnutrición y ferropenia. Estos serían nuestros objetivos que, bueno, al finalizar la clase tendríamos que tener en claro. Vamos a empezar haciendo una introducción a lo que es la alimentación complementaria. La alimentación complementaria está definida por la Organización Mundial de la Salud, se considera un proceso por el cual se le ofrece al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos de la lactancia materna o de la alimentación con fórmula infantil como complemento y no como sustitución de la lactancia, o sea, de la leche. Bueno, se plantean como pautas que necesitamos ver como pediatras para que el paciente inicie la alimentación complementaria, sea que esa familia quiera comenzar con el BLW o con la alimentación tradicional. O sea, para ambos métodos nosotros tenemos que ver que el paciente o la paciente presente un interés activo por la comida, que quizá esto es medio difícil de objetivar en el consultorio, pero bueno, se lo preguntamos al cuidador o al que lo acompaña en la consulta, que ya no tenga el reflejo de extrusión, que sea capaz de tomar la comida con la mano y llevarla a la boca, bueno, que mantenga la postura de sedestación con apoyo. En este punto, quizá lo que es importante, o sea, no retrasar, porque hay nenes o nenas que lo van a lograr un poco después que otros, entonces no retrasar el inicio de la alimentación complementaria porque no se siente solito, sino que si mantiene el tronco, puede incluso comenzar a alimentarse en el regazo del que lo vaya a alimentar. Y bueno, que el organismo tenga una maduración necesaria a nivel renal, gastrointestinal e inmune. Si tienen alguna duda nos van parando, no sé quién. Sí. ¿Quién está mediando? Porque no leo el chat. Bien, ¿por qué es importante, o sea, no iniciar antes de los 4 meses, que sería un inicio de alimentación complementaria precoz? Porque esto puede traer problemas a corto plazo, bueno, posibilidad de atragantamiento, aumento de gastroenteritis agudas e infecciones del tracto respiratorio superior. Puede que haya interferencias con la biodisponibilidad del hierro y el zinc de la leche materna, y que sustituyan las tomas por otros alimentos menos nutritivos. Y a largo plazo aumenta el riesgo de obesidad, mayor riesgo de eczema atópico, mayor riesgo de diabetes y mayor tasa de destete precoz con los riesgos añadidos que esto nos traería. O sea, ¿por qué es importante aclarar que no se empiece antes de los 4 meses? Porque hay familias, bueno, que yo por ejemplo he visto en Niños Sano que te dicen, no, pero a los 3 meses yo ya le ofrecí. Bueno, es importante aclarar por qué no hay que hacer una introducción precoz, o sea, por qué la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es entre los 4 meses y no más allá del 7º mes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no retrasarla? Porque puede conllevar a carencias nutricionales, sobre todo del hierro y zinc, puede llevar a un aumento del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias,
peor aceptación de nuevas texturas y sabores, y mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales. Esto quizás es importante aclarar que antes se esperaba o se recomendaba esperar para ciertos alimentos alergenos, o sea, se iban incorporando de a poco y dependiendo de los meses del lactante o de la lactante. Ahora no se recomienda, o sea, se vio que no está asociado a mayor riesgo de alergia cuanto más se espere, sino que incluso lo contrario, o sea, sí, quizá como pauta, dar que empiecen a, ¿cómo es? A introducir uno, o sea, uno por vez, como para ver la reacción en el cuerpo de ese niño o niña. Bien. ¿Empiezas vos? Bueno. Pero vas a tener que bajar el volumen de ahí. Hace eco, Ro. Baja el volumen de tu cuarto. Ahí va. Ahí se escucha mejor sin eco. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a comenzar hablando de la definición de este método, el BLW, surgido en Nueva Zelanda, en Reino Unido y Canadá, que promueve la autoalimentación del bebé. Alimentación dirigida por el bebé, o en English, Baby Led Weaning, que es un término que comenzó una puericultora, Rapley, en 2005. En el que el bebé no es alimentado con cuchara, sino que se alimenta por sí mismo. Al principio son trozos enteros, más alargados, y después trozos más pequeños, según el desarrollo y el crecimiento del bebé, y son alimentos preferiblemente de la comida familiar. Este método o forma de alimentación complementaria, el bebé dirige y controla el proceso, y decide qué va a comer, cuánto y con qué rapidez. Esto lo convierte en un sujeto activo y no un mero receptor pasivo, hablando mucho de la propia autonomía del bebé. Bueno, después el método Bliss, este método es un método BLW modificado, se dice, porque había sino, ¿cómo sería la palabra? Sí, riesgos. Riesgos de el método BLW con respecto a la asfixia, al hierro y al crecimiento del bebé. Y bueno, a partir de esto nace el BLW modificado, que es este método Bliss. Para abordar ahí están las principales preocupaciones que genera el BLW, planteando ofrecer alimentos que el niño sea capaz de tomar con sus manos y dirigir a la boca, ofrecer un alimento en cada comida rico en hierro. Dentro de esos hablamos de carnes, yema de huevo, tortas de lenteja, también ingresaban palitos de tofu, hummus, cereales enriquecidos con hierro, brócoli. Bueno, después dice en nuestro país la harina de trigo enriquecida con hierro. Bueno, después, aparte de ofrecer este alimento rico en hierro, ofrecer un alimento de alta energía. Los alimentos de alta energía presentan hidratos de carbono y grasas, así que recomendarlos en cada comida. Y evitar alimentos que puedan suponer un riesgo de asfixia, asegurando de que los alimentos que se ofrecen están preparados de manera adecuada tanto para la edad como el desarrollo del bebé. Bien. Es importante antes de esto saber que este método se estudió en niños nacidos a términos, sanos, con un desarrollo psicomotor normal, y que en prematuros se podría evaluar, tenerlo en cuenta,
pero siempre y cuando con la edad corregida. Y no se recomienda en niños con falla de medro y dificultad neurológica o motora. Bueno, requisitos extra al método tradicional. Capacidad de realizar movimientos masticatorios con la lengua y la mandíbula de forma que pueda manejar los trozos sólidos de comida en el interior de la boca, fragmentarlos y tragarlos. La adquisición de estas habilidades masticatorias comienza a partir de los 6 meses, por lo que antes no puede iniciarse. Es más o menos a lo que venía hablando Pau, de por qué ese era el momento oportuno y no antes ni después. Bueno. No, hablo del tamaño y forma de eso. Bueno, a partir del momento en que se inicia este método de BLW, el aporte de la lactancia materna, hay que saber que continúa siendo la base de nutrición del niño hasta el año de edad, así que sigue siendo a demanda. No es que hay que decirles que espacie las tomas, sino sigue siendo a demanda, sumado a esta alimentación complementaria. Bueno, las preguntas que surgen cuando deciden cómo comenzar este método es el tamaño. Entonces le explicamos a los padres el largo que tiene que tener el trozo de alimento, que es el largo del índice del adulto, que tiene que sobresalir en el puño del niño, porque él va comiendo lo que queda en la sobra del puño. Y a su vez, el ancho se calcula más o menos entre 1 a 2 dedos de la mano del adulto. Bueno, también te preguntan la forma, bueno, como dijimos, alargado, y después pueden ir siendo trozos más pequeños, sobre todo con el crecimiento del bebé, que es cuando va adquiriendo la pinza, que ahí vos se los puedes presentar de distintas formas. Bueno, la textura, porque te dicen qué tipo, qué le puedo dar. Bueno, tiene que poder deshacerse si lo apretamos entre el índice y el pulgar. También surgen muchas dudas del tema de las papillas, si están prohibidas o no. Las papillas no están prohibidas, pero lo que genera es una pasividad que presenta no solo impedir la participación activa del bebé, sino que permite la selección ni la diversidad de texturas. El problema no es la papilla en sí, sino la exclusividad de ese menú. No lo hacemos tan partícipe al nene y de conocer los alimentos, ¿no? Y las distintas texturas. Bueno, ahora vamos a plantear sobre qué alimentos, digamos, como riesgo, qué alimentos no estaría indicado consumir o presentarle al nene o a la nena, que serían básicamente los redondos y chiquitos, por los que se pueden ir por la vía aérea, como los tomatitos cherry, aceitunas, uvas, los frutos secos enteros, o sea, todo esto sí lo podríamos dar, pero con trozos longitudinales. No se recomienda la sal agregada, para respetar el sabor de los alimentos y no saturar las papilas gustativas, y los alimentos procesados tienen el 75% de la sal que consumimos, por eso, bueno, tampoco quizá se recomiendan los productos ultraprocesados, o sea, todo lo que venga en paquetito, porque tiene un alto contenido de sal y de azúcar. Los bebés van a querer, o sea, por la leche materna y las fórmulas son dulces, rechazan generalmente lo amargo, pero no se recomiendan azúcar agregada. En la industria, en lo que consumimos, o sea, lo que se compra en el súper, lo que viene envasado, tiene alto contenido de azúcar agregada, que quizá, o sea, bueno, para leerlo en la etiqueta, otros nombres que se pueden encontrar son jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, sacarosa, dextrosa, dextrina, panela, azúcar de palma, azúcar de coco.
Bueno, en general, o sea, todos estos productos no se recomiendan, digamos, por eso lo que plantea es, dentro de lo que se pueda, ¿no? Y de lo que quiera cada familia, pero cocinar en casa, y bueno, no consumir alimentos empaquetados, ultraprocesados. Bueno, acá arranca, o sea, empieza diciendo a ver cómo puede empezar, cómo pueden empezar. Bueno, yo voy con mi bebé y quiero hacer este método. Nosotros podemos recomendar que se haga un plan de comidas dentro del primer mes en el que se le vaya ofreciendo un alimento por día, ¿sí? Entonces, durante el primer mes se va agregando, o sea, al final de la primera semana se agregan los alimentos de la semana anterior y le ofrezco nuevos alimentos. Y así sucesivamente, hasta que en la cuarta semana ya hayamos probado, bueno, toda la cantidad de alimentos con los que inició. Es importante ofrecerle repetidas veces, si hay un rechazo por el bebé o la bebé a algún alimento, intentar el día siguiente, e intentar al día siguiente, así cuanto más veces los ofrezcamos, vamos a tener mejor aceptación. No decir, bueno, o sea, no le gusta, no le gusta el tomate, no le gusta la palta. Bien, lo importante, o sea, lo que plantea este tipo de alimentación, al revés de la alimentación complementaria, es respetar, o sea, perdón, con cuchara, es respetar las ganas y el tiempo de los bebés. Y es una pregunta frecuente de cuánto alimento presentar y de cuántas veces al día. Cuánto alimento presentar es, o sea, lo que el bebé, la idea es que el bebé se autorregule y elija la cantidad que va a querer comer. Entonces, eso, como confiar en la autorregulación del bebé y ofrecerle y que el bebé coma lo que quiera. ¿Cuántas veces al día? Tampoco hay una regla de cuántas veces al día. La intención es incorporarlo o incorporarla a las comidas familiares, por lo que se pueden ofrecer todas las comidas. Quizá, bueno, comenzar con una e ir aumentando el número de veces, y lo importante también es que si no quiere en ese momento, bueno, esperarlo y ofrecerle más tarde, ofrecerle lo mismo, porque siempre va a ser mejor ofrecerle, quizá, no sé, que teníamos pollo pensado para que almuerce, bueno, no lo quiso en el almuerzo, presentárselo más tarde. Porque siempre va a ser mejor que coma eso que coma una galletita o un postrecito. Bien. Ahora vamos a ver un videíto a ver, que hicimos con la colaboración de las mamás de la residencia. Bien. ¿Pusieron algo? No importa. Está bien, estamos bien.
Bueno, con respecto a la última imagen que vimos, es la sobrinita de Rob, que está comiendo es como un chupete con una red, que es algo que se está usando ahora. No encontramos nada que lo recomiende, o sea, es como un chupete antiahogo. Bueno, no encontramos nada que lo recomiende, al contrario, o sea, lo que dice es que impide justamente que tengan contacto, o sea, que tomen con sus manos y que tengan contacto con las nuevas texturas, que es, bueno, una de las ideas de este método. Así que no hay nada que recomiende eso. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la evidencia que encontramos en cuanto a este método. Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar primero de lo que es el enfoque de la obesidad y el sobrepeso. Encontramos un estudio, era un estudio del 2017, un ensayo clínico aleatorizado, que el objetivo principal era determinar si el método BLW resultaba un índice de masa corporal menor al método tradicional. Bueno, para eso ese estudio fue de 2 años, en donde se introducieron a 206 mujeres de Nueva Zelanda al final del embarazo, desde diciembre del 2012 a marzo del 2014, y ahí se pusieron 2 grupos, un grupo control de un N de 101 y un grupo intervención de un N de 105. A ese grupo intervención lo que hacían era recibir apoyo desde el último trimestre del embarazo, con respecto a la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y luego le explicaron de la alimentación complementaria y el método. Y después se evaluó eso como resultado primario, como objetivo primario, después como objetivo secundario la autorregulación, la conducta alimentaria y la ingesta de energía. Bueno, como conclusión, no hubo significativamente una diferencia, tanto a los 12 como a los 24 meses, de la puntuación Z del índice de masa corporal en los que se habían alimentado con el BLW, que en comparación con los del método tradicional. Pero según lo que referían los padres, los alimentados con este método BLW modificado, el BLIS, tenían menor irritabilidad y mayor disfrute de la comida. Así que bueno, eso con respecto a lo que es la obesidad y el sobrepeso. No sé si faltó algo. Bueno, después lo que estudiaron el hierro, el objetivo era determinar la ingesta en el mismo estudio, ¿no? Fue el mismo estudio. Determinar la ingesta del hierro y el estado de hierro en los bebés, en los que utilizaban este método BLW modificado, el método BLIS, en comparación con el método tradicional. Fue el mismo estudio, así que se tomó el mismo N y demás. Y bueno, como conclusión, se sacó que el BLW no parecía aumentar el riesgo de deficiencia de hierro en los bebés a los cuales se les aconsejaba la alimentación BLW en comparación con los del método tradicional. Y después la otra tercera parte que evaluó fue el zinc. Querían determinar, el otro objetivo es determinar la ingesta de zinc, las fuentes y el estado de zinc de los bebés. Y bueno, y tampoco hubo diferencia
en los estados de zinc y las concentraciones entre un método y el otro. Así que bueno, eso. Bueno, con respecto a la asfixia, bien, o sea, encontramos, o sea, los más significativos. Este es un estudio de 2017 por un, ¿cómo es? Ay. Bueno, es encuestas, perdón, no me salía. Hicieron un total de 1.151 mujeres de una edad media de 32 años, en un rango de 18 a 47 años, y los lactantes con una edad media de 37 semanas. Entonces, por autoencuesta lo que hicieron fue dividir en grupos y tuvieron 412 que usaban el método BLW estricto, 377 que usaban el BLW libre, o sea, que hacían como un mixto, y 362 que usaban el método tradicional. Bueno, y en cuanto a las encuestas, o sea, se explicó a los cuidadores qué era asfixia, o sea, cómo diferenciarlo del ahogo, y bueno, o sea, lo que se vio fue que en total un 13,6% de los lactantes de un N de 155 se habían ahogado alguna vez. El método tradicional experimentó significativamente más episodios de asfixia por comer con los dedos y los puré con grumos que el BLW o el BLW modificado. A la conclusión en la que se llegó fue que el BLW no se asoció con un mayor riesgo de asfixia, y que de hecho la frecuencia más alta la tuvieron los alimentados con la forma tradicional. Bueno, eso. Bien. Después, el otro estudio que vimos de asfixia fue en el mismo que decía Ro, o sea, este estudio aleatorizado es el más grande que encontramos y el más significativo, digamos. Después había bastantes muy chiquititos, con un N muy chiquitito, y no fue algo significativo. Entonces, este fue con 206 recién nacidos sanos, y se hizo también, en modo de cuestionario, a los 6 meses, a los 7, 8, 9 y al año. Bueno, el 35% del total se ahogó al menos una vez entre los 6 y los 8 meses, y no hubo diferencias significativas entre los grupos en el número de episodios de asfixia. Lo que se vio es que el Bliss tuvo más asfixia a los 6 meses y menos a los 8 meses, o sea, más bien iniciando la alimentación, y luego, con la misma exposición, disminuyó el riesgo, digamos. Bueno, o sea, la conclusión es que lo mismo que el BLW, o sea, no tiene mayor riesgo, no parece tener mayores probabilidades de asfixia que los bebés que siguen el método tradicional. Bien, ahora lo otro que evaluamos fueron las preferencias alimentarias. Bueno, que esto es algo que pusimos los objetivos al principio, a ver si nosotros por utilizar este método a largo plazo veíamos unas preferencias alimentarias en la adultez de comida más sana. Bien, bueno, vimos dos estudios, uno es el mismo que el que decía Ro, que es 206 mujeres. Bueno, hicieron dos grupos, un grupo control y un grupo Bliss, y evaluaron la variedad de alimentos a los que se los expuso a los lactantes y a las lactantes, y por cuestionarios se evaluó la preferencia de los bebés para distintos sabores y texturas a los 12 meses, para vegetales, frutas, carnes, pescados y postres. Esto fue a los 7 meses, a los 12 y a los 2 años. Lo que se vio es que en cuanto a la variedad, a los 7 meses
los que utilizaban el método BLW modificado tuvieron mayor variedad total de alimentos, o sea, de alimentos básicos, como lácteos y granos, no básicos, dulce, salado, o sea, postrecitos, carnes y otras proteínas, o frutos y vegetales. O sea, a los 7 meses, el método Bliss había tenido mayor variedad total. A los 24 meses, o sea, tuvo una retención el estudio del 81%, o sea, pudieron seguir al 81% de los pacientes que habían iniciado, y sí se vio que a los 24 meses el grupo Bliss había estado expuesto a más variedad de frutas y verduras. Con respecto a las preferencias, a los 12 meses se vio una diferencia aparente en alimentos ricos en proteínas y alimentos salados, sin carne en el método Bliss, pero fue una diferencia pequeña. Y a los 24 meses no se observó una diferencia significativa. Bueno, como conclusión de este estudio, es que el BLW aumenta la variedad dietética y la exposición a mayor textura y, o sea, mayor número de alimentos en cuanto a la variedad que se le ofrece al nene o a la nena. Y los 2 años de edad, la única diferencia observada fue esta, una mayor variedad en la ingesta de frutas y verduras. En contraste con cualquier impacto en las diferencias alimentarias percibidas, parecen ser solo transitorias, o sea que no se pudo determinar tampoco nada. Bueno, y después vimos otro estudio, también que quería evaluar el riesgo de asfixia. Es un estudio de casos y controles, en el que se evaluaron un N de 150 pacientes, y se hicieron subgrupos de 74 pacientes, 37 alimentados con BLW y 37 alimentados con cuchara, con también cuestionarios sobre las preferencias de alimentos y la exposición, siendo 1 que lo amaba ese alimento y 5 que lo odiaba. Y la única conclusión a la que se llegó fue, en cuanto a las preferencias, que los pacientes con BLW tuvieron mayor preferencia para los carbohidratos que el grupo alimentado de forma tradicional, que tuvo mayor preferencia por alimentos dulces. Bueno, pero esto, o sea, no hubo diferencias significativas en cuanto a las preferencias alimentarias entre ambos grupos, y es solo esto, quizá una cierta preferencia por los carbohidratos. Ningún estudio sigue más de 2 años, así que, o sea, no hay nada que nos diga si esto puede influir o no en la adultez. Entonces, a las que llegamos fueron que falta evidencia justamente para sacar conclusiones sobre el método de alimentación más apropiado entre el BLW y la alimentación tradicional. Sin embargo, se debe alentar a los cuidadores a adoptar un estilo receptivo y comprender cómo reconocer las señales de hambre y saciedad de sus bebés. Básicamente no obligar a comer, no decir te terminás el plato y no tenés postre, te terminás el plato para tener postre, bueno, no premio castigo. Salir del modelo médico hegemónico y no ser imperativos al momento de hablar sobre alimentación complementaria ni sobre nada, comprendiendo las distintas realidades sociales y culturales de nuestro medio. Así todo tengamos la evidencia de que el BLW sea mejor que el método tradicional, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad como pediatras es dar esa información, pero no podemos obligar a la familia, siempre tenemos que ser receptivos con que esa familia quiera hacerlo, pueda hacerlo,
es importante eso, ver qué herramientas tiene, y bueno, básicamente tenés que tener el tiempo y las ganas para cocinar, o sea, lleva su tiempo. Respetar lo que desea la familia y acompañar en el proceso, y hacer énfasis en cómo la alimentación variada desde el inicio de la alimentación complementaria va a impactar en la adultez. Bueno, esto en realidad no falta evidencia, pero lo que, o sea, hacer hincapié en eso, en la alimentación saludable. Y en el ambiente que se crea. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, a ver. Bueno, chicas, a mí me encantó el tema que eligieron. Sé que tuvieron momentos donde por ahí no quisieron continuar con este tema por la falta de evidencia, pero insistí en el hecho de que la presenten porque... ¿Cómo? No, ahí justo hicieron una pregunta. Sí, ahora la leo. Porque me pareció una muy buena oportunidad como para que nosotros nos instruyamos en el tema, nos formemos, sea una motivación como para investigar al respecto. Así que a mí me encantó que hayan presentado esta actualización. Y frente al último comentario que ustedes hicieron del énfasis en la alimentación variada, es recontra importante. Los primeros 8 meses, la presentación de las distintas texturas y sabores que se le ofrezcan a ese niño van a ser claves para el tipo de alimentación que va a tener esa persona en el futuro. Así que si es mejor con BLW, buenísimo. Quizás podamos hacerlo adoptando distintas estrategias de cada tipo de alimentación, pero la presentación de las texturas y los sabores es clave. Así que, bueno, ese era el comentario que yo quería hacer. Y acá veo que los chicos hicieron algunas preguntas. Si hay estudios prospectivos o retrospectivos que marquen alguna diferencia en cuanto al neurodesarrollo entre el método tradicional y el BLW. No, por lo que buscamos no encontramos ningún estudio que hable con respecto al neurodesarrollo. No, yo tampoco. Ahora vemos si Ana Julia por ahí, que veo que está. Sí, creo que yo la invité a Ana Julia como para ver si nos puede contar un poco. Soy un queso manejando el programa. No sabía si podía hablar, si no podía. Sí. Ahí habilité. En realidad hay poco estudio, la verdad, eso es lo que las chicas marcaron perfectamente. Hay poco estudio de todo con respecto para demostrar evidencia de la alimentación guiada por el bebé, pero yo mientras mostraban ellos que veía el videíto de todos los bebés de la Racing Son Hermosos, si uno ve, o sea, se está intentando demostrar eso, que en realidad lo que genera que el bebé maneje texto, o sea, el bebé regula todo lo que es el estímulo sensorial, genera desarrollo desde donde vos lo mires. Si uno le da con la cuchara, el estímulo sensorial lo tendría solamente a través de la boca. Acá el chico, al manipular estos elementos, impacta directamente en el desarrollo, ¿sí? Lo que pasa es que faltan estudios, buenos estudios, en realidad, con un buen número de pacientes o de niños sanos que evidencien eso. Pero en realidad, desde lo que es el impacto del desarrollo, si uno lo piensa, es claramente... ¿cómo es la palabra? O sea, va a impactar definitivamente sobre ese desarrollo porque el chico empieza a recibir estímulos a través del tacto, que cuando uno lo manda con cuchara, no los recibiría. ¿Soy clara o no? Sí. Lo que quizás yo quería acotar, que habíamos hablado con Rosario, que la verdad es un método que particularmente me parece muy bueno, pero que es sumamente importante el receptor que tengamos del otro lado, o sea, nada es categórico, ni el tradicional, ni el nuevo, ni el guiado por el bebé. Y es sumamente importante qué mamá tenemos o qué cuidador primario tenemos del otro lado. Por eso fíjense que todos esos bebés que mostraron
era súper exitosa esa alimentación porque había una mamá receptiva que no temía por alimentarlo de esta manera. Entonces, si nosotros lo que tenemos que tener en claro es que no hay un método que diga este es el mejor o este es el peor, pero que ninguno de los dos debe ser rígido, ¿sí? Y depende de la mamá que tengamos, del poco temor que tenga a que el bebé se alimente de esta manera, porque el bebé tiene una etapa, por eso muy bueno lo iba a escribir, pero lo que vos acotaste con respecto a este periodo de ventana crítico, que es entre el 8º y el 10º mes, para recibir estas texturas y estos sabores. Si nosotros no jugamos en ese periodo, ya sea con la tradicional o con la guiada por el bebé, y no insistimos con la introducción de esos alimentos, después tenemos grandes problemas. Y esto está más vinculado a los bebés a mamás temerosas, que tengan o no uno de los dos métodos, ofrezcan de la misma manera el mismo alimento casi procesado. Es por eso que en realidad se empezó a utilizar este método, porque se vieron problemas graves posteriores, sobre todo trastornos deglutorios, por este periodo crítico al cual las madres no lo introducían. Entonces, ahí es donde arranca quizás este método distinto para evitar esos trastornos posteriores, para evitar esa sobreexigencia de la mamá o del pediatra con ese bebé, porque es lo mismo que cuando tenemos un bebé alimentado con leche, cuánto necesita un bebé y cuánto necesita otro, y él tiene la misma edad, y quizás con un volumen determinado alcanza para que ese bebé se alimente, y otro bebé necesita otro volumen, ¿sí? Perfecto. Muchas Entonces, gracias. eso es lo que me parece que por lo menos desde uno como pediatra, es ver qué mamá tiene del otro lado para ver qué ofrece, ¿sí? Lo que a mí me da temor, que quizás que lo hablaba con Rosario, del método del BLW, es si realmente hay estudios, pero pocos estudios, si realmente el bebé come lo que necesita, y en realidad lo que falta es estudios a futuro, porque en realidad uno cuando actúa en la alimentación complementaria, actúa por lo que el bebé necesita hoy, pero actúa más a futuro, actúa para evitar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles de la adultez. Entonces, eso es lo que todavía nos falta. ¿Cuánto modifica este método con respecto al otro en el niño mayor o en el adulto y en todas estas enfermedades que son las que como pediatras queremos evitar? Eso es lo que falta. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Nada tiene que ser rígido, ni la convencional, ni la guiada por el bebé, y saber respetar a la madre y hablarle. No quiero explayarme mucho, pero hablarle de esta etapa, este periodo donde es común las arcadas, es común que en todos los bebés no pierdan ese reflejo de extrusión inmediatamente, entonces que la mamá crea que el bebé se está ahogando, pero en realidad no se está ahogando, sino que son parte de esta maduración, que en algunos chicos es un poquito más tardía, pero que a su vez están completamente preparados para recibir todo tipo de alimento. Y eso es lo que quizás también tienen que tener claro. Alrededor de la semana 17 de edad cronológica, que es lo que la SGAM, que es la Sociedad de Gastroenterología y Nutrición Europea, indica, alrededor de esa edad el cuerpo humano está preparado para recibir todo tipo de alimentos, desde la maduración, desde el sistema inmune y desde el sistema, desde el intestino, o sea, el sistema gastrointestinal. Entonces, estamos preparados para todo. Después, ¿cómo se lo damos? Ahí está nuestra intervención. Me parece que eso es lo que tenemos que tener más claro. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. De nada. Y ahí Miguel pregunta si buscaron algún tipo de evidencia sobre el método tradicional, porque por ahí uno siempre se centra en la evidencia del BLW, pero si sabemos qué evidencia existe de la tradicional, como para poder argumentar las recomendaciones tradicionales o no. Claro, no, ahí no, porque nuestra actualización fue más enfocado en las evidencias de la alimentación BLW. Así que bueno, no sabría qué responderle en ese caso de las evidencias con respecto al método tradicional. Claro. Lo que hay de evidencia para agregar más que lo que ya sabemos de lo nutricional, sí es que hay un alto número de pacientes que se genera como si fuera
un trastorno madre-comida-bebé, ¿sí? Un tema vincular en relación a la comida, que genera, que a mí es algo que me preocupa y yo lo he visto en pacientes míos, lo he visto en niños sanos, ahí en el consultorio donde están todos ustedes, genera una tríada entre la comida, la madre y el niño, por una obsesión quizás de la mamá, de esto de la alimentación, de cuánto debe comer, de cómo debe comer, hasta dónde debe comer, que después en niños grandes son trastornos muy difíciles de revertir. Eso está estudiado y por eso es uno de los pilares por los que se fomenta la alimentación guiada por el bebé. Es bastante interesante ese tema y es un tema que a su vez es complicado cuando tenemos nenes grandes con este problema, o sea, que el vínculo madre-hijo a través de la comida. Eso sí está estudiado, sumado a todo lo demás, ¿no? A ver, que Miguel, bien. Ahí te habilito, Miguel. Todo Sí, tuyo. sí, lo que yo quería decir, no sé si se entendió, es que nosotros todo el tiempo estamos comparando el baby led weaning y buscando evidencia, lo cual está perfecto, pero lo comparamos con un método tradicional que está establecido en la sociedad y que lo entendemos como si tuviera evidencia segura de todo esto que hablamos, de que el nene crece bien, de que se alimenta, esto y lo otro. Yo lo que he buscado, que no he buscado mucho, pero lo que he buscado, es que hay la misma o menos evidencia a favor de la alimentación tradicional que el baby led weaning. Y hay muy poca evidencia en contra, como estas cosas que decía Ana Julia. O sea que, coincidiendo con lo que decía Ana Julia, me parece que no hay que ser fundamentalista y más que indicar acompañar la alimentación de ese niño, sabiendo que en realidad no hay una evidencia fuerte y clara para recomendar absolutamente nada, ni la tradicional, ni el baby led weaning, ni otras. Nada, eso era lo que quería acotar. Sí, las chicas, a ver, por ahí ustedes lo quieren comentar, pero una de las conclusiones que sacaron las chicas fue esa, que no nos podemos basar en un método rígido y no podemos imponer un tipo de alimentación, sino que acompañar y guiar en el tipo de alimentación que decidan adoptar ese grupo familiar. Claro, exacto. Pero eso, sabiendo que en la otra tampoco hay evidencia. Perfecto. Miguel, ¿se escucha? Sí, Pauli. Lo que habíamos planteado con Ro también en un momento, o sea, que justamente por lo que decís vos, quizá salirnos del BLW y actualizar más alimentación saludable, o qué se veía en cuanto a la alimentación complementaria de alimentación saludable. O sea, habíamos leído un artículo de Sophie Niklaus, que es una nutricionista, que, o sea, hacía hincapié en 4 aspectos de la crianza parental, o sea, la importancia de comer juntos, el ambiente, la comida casera saludable y el placer de comer. O sea, hacía hincapié en esos 4 factores o sea, que podían, como es, fomentar una alimentación saludable, y bueno, y a su vez traer resultados positivos en cuanto a la salud pública, digamos. Eso es lo que queríamos revisar quizá en esos 4 factores, pero bueno, sí, pero del método tradicional no buscamos otra cosa. Una cosa quería acotar, que a mí me parece interesante lo que dice Miguel, y ahí está el rol del pediatra en saber quién está del otro lado, en saber cuál es el objetivo de la alimentación y transmitírselo a la mamá, sea una mamá con pocos recursos porque es analfabeta o una súper profesional. Entonces, desde nosotros tener en claro cuál es el objetivo de la alimentación. Empezar desde el minuto 0 a enseñarle a alimentarse a ese bebé, enseñarle a esa mamá cómo debe alimentarlo, y en base a esa mamá, porque a mí me pasa que cuando en mi consultorio me vienen las mamás ofreciendo, ya habiendo leído este método, es súper exitoso. Cuando una mamá del otro lado tiene temores, porque hasta le da temor, que cuando yo le digo no mini pimer, simplemente tenedor,
el método no resulta tan exitoso, porque el temor de esa mamá, entonces debemos, sin ser rígidos, ir adaptando, y también podemos empezar con la tradicional, por ejemplo, una mamá temerosa, y llevarla a este método, pero lo importante es, primero que nada, nuestro objetivo en cuanto a la alimentación complementaria. Primero que nada, desde el minuto cero, decirle que no deben procesar la comida, que no deben darle ultraprocesados, que deben comer comidas que no es más. En eso, Pau, creo que es más fácil darle de comer a un chico con la alimentación guiada por ellos, porque con simplemente hervirle una manzanita o darle una banana, ya estamos. Pero por eso, creo que no hay un método. Cuando yo lo hablaba con ustedes, si vos me das a decir, me preguntás a mí qué hago, creo que estoy convencida con los dos, pero depende de quién tengo del otro lado. Ninguno de los dos creo que es óptimo, pero nosotros debemos optimizar cada método en base a la mamá que tengamos, o al cuidador primario que tengamos del otro lado, o al bebé que tengamos del otro lado. Eso me parece que es como la conclusión que tenemos que llevarnos para cuando tengamos enfrente a un niño y a una madre distinta, porque cada mamá y cada bebé es diferente, por más que tengan la misma edad, las mismas pautas madurativas, el mismo medio, son distintos. Bien. Ahí Flor hace una reflexión que lo que dice es que cuando uno compara evidencia, lo hace con el mejor método establecido hasta el momento. Quizás por eso todo está basado con respecto al método tradicional, y que no hay ni un método ni un plan a seguir, sino que lo importante es ver el momento, el cómo lo decide la familia y demás. Y que es un tema más profundo que está atravesado por estándares sociales y culturales. Y Romy lo que aporta es siempre darle las estrategias, información sobre maniobras de desobstrucción, si existe mucho temor de los padres respecto del ahogo, independientemente del método que la familia elija. Y Miguel comenta que lo establecido, entre comillas, respecto a la alimentación, con lo que estamos comparando, no tiene ninguna evidencia sólida tampoco. Están en igualdad de papeles, por así decirlo. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para hacer? Bueno, chicas, las felicitamos. Nos gustó mucho y creo que este es un punto de partida para seguir investigando al respecto, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Nay, gracias a todos y a todas. Gracias.